¿Ya está, hijo? Sí. Bueno, doy gracias al Señor por estar una vez más con todos ustedes, hermanas, hermanos, agradecidos al Señor por cuanto Él nos permite hacer este programa desde nuestra amada iglesia local. Saludo a todos los hermanos, a las hermanas, saludo también a los amigos que nos conocen, que nos escuchan. Y bueno, para tratar un poco la palabra del Señor en este día. Hoy tenía el programa de radio, no pude ir, el Señor conoce, y bueno, por eso hago el programa desde acá, desde la iglesia. Agradecido al Señor por todo lo que nos permite, hermanos. Vamos a dar la dirección de la iglesia. La dirección es la calle José Hernández, 384, en el barrio del Tambo. Tenemos reuniones los días domingos a las 9 de la mañana, los días miércoles y sábados a las 19 horas. Están todos invitados. También le pido a los hermanos que se anoten en la página, que se inscriban en la página para poder alcanzar a mayor cantidad de personas con el mensaje de la gracia. Transmitan este canal a otros que lo puedan escuchar. Hay mucha enseñanza de la palabra, muchas reuniones de la iglesia y algunas actividades también hemos subido a la página. Quienes hablan es el pastor Ramón Encina. Saludo a mi esposa amada, a mis hijos y a toda la iglesia. Que el Señor bendiga grandemente. Hoy vamos a tocar un tema muy precioso. Siempre todos los temas de la palabra de Dios son preciosos, son hermosos, y bueno, pero no lo vamos a hacer sin antes poder orar. Señor, estamos delante de tu presencia, o estoy delante de tu presencia en esta hora, para pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes en este día, que tú nos bendigas en este día, Señor. Tú sabes, Señor, que iba camino para la radio, pero no pude llegar. Tú conoces el motivo, Señor. Te pido que bendiga a todos los hermanos, a todas las hermanas, a todos los niños, a los hermanos que están viajando, a aquellos que están, Señor, trabajando, a aquellos que están, Señor, atendiendo sus hogares, que tú los bendigas a todos por igual, Señor. Y bendice, Señor, tu obra en este día, Señor. Haz tu obra en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Acá debemos ver el título está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice, vivid como siervos de Dios. ¿No? Entonces nosotros tenemos que vivir como siervos de Dios. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra vuestra alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de su visitación, al cancelar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos todo a institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo a los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Gracias le damos al Señor por su palabra, ¿verdad? Entonces, ¿a quién está hablando aquí? ¿A quién le está hablando? A los que Él ama. Porque Él dice amados. Entonces, su amor nos lleva a nosotros, o lo lleva a Él, nos lleva a Él mismo a hablarnos de esta manera, para que nosotros no erremos. Siempre el que ama está instruyendo, está corrigiendo, está amonestando, está perfeccionando, está alentando. El que ama se preocupa.
y se ocupa. Entonces nosotros vemos acá el carácter de aquel que ama. Entonces el que dice amado. Y entonces el que ama también ruega. ¿No? Dice, amado, yo ruego. Fíjese qué maravilloso. ¿No? Nosotros vemos que esto lo escribió el apóstol Pedro, pero como por parte del Señor. Entonces el Señor mismo nos ruega. Él nos ama y nos ruega a nosotros. Qué terrible, ¿no? Porque cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y vemos a un Dios que tiene el derecho, tiene la potestad de ordenarnos a nosotros, de hablarnos con dureza y con firmeza, ¿no? Él, sin embargo, Él es como que se humilla. Él es como que se humilla delante de tantos soberbios como nosotros, porque nosotros somos soberbios ante la palabra o la voluntad del Señor. Pero sin embargo, Él nos ruega a nosotros, justamente a nosotros, y nosotros nos miramos. Es digno que el Señor, que nos ama tanto, nos ruegue. ¿Cómo podemos nosotros no quebrantarnos, no compungir nuestro corazón cuando vemos que aquel que nos amó tanto y que nos ama tanto nos ruega? Él tendría que ordenarnos a nosotros, pero Él simplemente nos ruega, ¿no? Nos ruega a nosotros. Os ruego, como a extranjeros y a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales. Y entonces acá vemos, ¿no?, que el problema eran los deseos carnales. Era que os abstengáis de los deseos. ¿Cómo se podrá abstenerse de los deseos carnales? ¿Cómo un hijo de Dios puede no dar lugar a los deseos de la carne o a las concupiscencias de la carne? ¿No? Porque estas concupiscencias de la carne batallan contra el alma. ¿Vio? Batallan contra el alma. Entonces, acá que había que mostrar algo, que nosotros somos siervos de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a mostrar nosotros que somos siervos de Dios? No, si no nos abstenemos de los deseos carnales. Si nosotros damos lugar a las concupiscencias de la carne que están en nosotros, damos lugar, entonces ¿cómo nos vamos a abstener? Tenemos que abstenernos de los deseos de la carne, ¿no?, que batallan contra el alma. Fíjese usted qué terrible, hermanos amados. ¿No? Acá hay una abnegación, ¿no?, una solicitud de parte del Señor para con todos aquellos que Él ama. ¿No? Él ama, nos ama a nosotros y nos ruega porque nos ama, ¿no? Fíjese usted, este Dios que tiene derecho, no por mérito, a través de su Hijo, por mérito y por solo hecho de ser nuestro Creador, nos podría ordenar, ¿no?, con furor y con autoridad. Pero sin embargo este Dios amoroso, tierno, misericordioso, nos ruega a nosotros, fíjese, a nosotros, justamente a nosotros, como que si fuéramos dignos de ruego, ¿no? ¿Cuántas veces, sabiendo lo bueno hemos hecho lo malo? ¿Cuántas veces le hemos dado lugar a los deseos de la carne cuando realmente el Señor no era el propósito de Dios que nosotros hagamos eso? Pero sin embargo, Él estaba ahí cuando nosotros cedimos a los deseos de la carne. Él fue el testigo fiel y verdadero cuando nosotros cedimos a las concupiscencias. Pero sin embargo, en este día hoy se presenta de una manera como que Él nos ruega a nosotros, habiendo Él presenciado nuestra rebeldía. Pero Él recurre a esa vida que Él nos dio a nosotros, a ese Espíritu Santo que Él nos dio a nosotros. Por eso hay en nosotros algo que nos puede llevar a nosotros a satisfacer su deseo, que es lo que Él nos dio, que es su gracia maravillosa. Entonces fíjese que el Dios Todopoderoso nos ruega a nosotros, ¿no?, que nos abstengamos de los deseos de la carne. Fíjese a nosotros. Alabado sea su nombre, gloria sea su nombre. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos abstenemos de los deseos de la carne?
Y entonces Pedro nos lo explica, cómo abstenerse de los deseos de la carne, cuál es la forma. Entonces tenemos que ir a nuestro maestro el apóstol Pablo, que él nos habla, ¿no?, de cómo abstenernos de los deseos de la carne, ¿no? Sabiendo nosotros que nuestro viejo hombre fue crucificado, muerto y sepultado, sabiendo nosotros que el cuerpo del pecado fue destruido y que ahora entendemos que tenemos un vaso, ¿no?, débil que contiene un tesoro, y ese tesoro es la gracia de Dios. Pero el vaso, aunque nosotros le llamamos débil, ¿no?, es débil para con la tentación del diablo. Es débil para con lo que está prohibido por Dios. Es débil para con aquellas demandas que Dios tiene. Es débil, no la puede satisfacer, la carne. Entonces Dios nos dio el Espíritu Santo para que nosotros, por medio de su poder, nosotros nos abstengamos de los deseos de la carne. Fíjense en Romanos capítulo 8, dice la palabra de Dios, en el versículo 5, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, no se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Fíjese usted, hermano, los que viven conforme a la carne. Pero nosotros no vivimos conforme a la carne, porque Dios nos dio a nosotros y nos va dando a nosotros una conformación espiritual. Nos va conformando a su imagen, a su semejanza. Entonces, si Dios opera en nosotros, entonces la forma que nosotros tenemos no es para vivir en la carne, sino es para vivir en el Espíritu. Entonces, ¿cómo puede ser que se nos diga a nosotros los que viven conforme a la carne? Entonces determinamos que esta palabra no es para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos conforme a la carne, si es realmente que estamos guiados por el Espíritu del Señor, no, sino es que vivimos conforme al Espíritu. Y entonces vamos nosotros, ¿qué es vivir conforme a la carne? Y vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Estas cosas es maravilloso poder entender, ¿no?, porque de esta forma nosotros podemos vivir la vida que a Dios le agrada, entendiendo. Si no entendemos, no podemos satisfacer lo que a Dios le agrada. Y manifiestas son las obras de la carne. Vivir conforme a la carne es vivir conforme a las obras de la carne. Y que son, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicias. Es decir, la inmundicia para mí es el degeneramiento sexual, ¿no? La inmundicia, gloria al nombre del Señor. Entonces, adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, ¿no? Disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía. Todo esto es vivir conforme a la carne, teniendo celos, iras. Yo a veces el enojo o la ira se pone sobre nuestro enojo y damos lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra del Señor. Contiendas, ¿no?, divisiones, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas de las cuales os denuncio, como ya lo he denunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces nosotros vamos y vemos ahora, ¿no?, qué es vivir conforme a la carne. Ahora, ¿cómo podemos nosotros no dar lugar a la carne? Porque leíamos en Pedro, ¿se acuerdan? Vamos a volver a Pedro ahí. Que os abstengáis de los deseos de la carne, decía el apóstol Pedro, ¿verdad? Que nosotros tenemos que abstenernos de los deseos de la carne, dice que batallan contra el alma. Y nosotros vemos que eso es una verdad, porque si no fuera verdad, Dios no lo estaría diciendo, no lo habría anotado en el Santo Libro.
Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer con la amonestación? ¿No? Dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, ahora vemos que las concupiscencias, los deseos de la carne batallan contra el alma. Bueno, entonces nosotros ahora vivimos la vida del alma por medio de nuestro Señor Jesucristo, solamente se puede vivir. Porque está escrito en los evangelios que aquel que viva la vida de su alma, ¿no? Ese morirá. Pero aquel que haya la vida de su alma por mí, él la podrá vivir. Por medio de Cristo nosotros vivimos la vida del alma ahora. Ahora nosotros vivimos a través de nuestra alma, no vivimos a través de nuestra carne. El hombre viejo vivió a través de la carne, no vivió a través de las concupiscencias de la carne. Pero nosotros ahora vivimos a través de nuestra alma santificada por la palabra del Señor. Habiendo, como dice Pedro, dice que habiendo purificado vuestras almas por medio de la obediencia a la palabra de Dios. No creo que es en el capítulo 2, versículo 25 de Pedro, o capítulo 1. Vamos a buscarlo. Capítulo Pedro, alabado sea el Señor. Capítulo Primera de Pedro, el capítulo 1. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Entonces nosotros tenemos que contar que nuestra alma ha sido santificada. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu. El Espíritu es el Espíritu Santo, pero el Espíritu también es la palabra. La palabra a nosotros nos santificó, nos limpió, nos purificó, nos regeneró nuevamente nuestra alma. Ahora nuestra alma está gobernada por el Espíritu. Entonces se nos manda a vivir una vida en el Espíritu. Como hemos leído ahí en Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, donde dice en el versículo 5, pero los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne, se ocupan, más lo que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Entonces nosotros, ¿de qué nos estamos ocupando? ¿A qué le estamos prestando tiempo? Tiempo de nuestra vida. ¿A qué nos estamos dedicando nosotros? ¿Le estamos dedicando tiempo a nuestra alma o tiempo a nuestra carne? Si nosotros le estamos dedicando tiempo a nuestra carne, entonces de la carne vamos a seguir leyendo un poquito más, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu, ¿no?, de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces nosotros vemos acá que ¿de qué nos estamos nosotros ocupando? Porque nosotros debemos vivir como siervos de Dios, como hijos de Dios. Así debemos de vivir. Y esa regla de vida nosotros no la podemos marcar ni establecer para nosotros ni para nuestra descendencia. Esa regla de vida Dios ya la marcó, ya la estableció, ¿no?, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros ahora podamos vivir por ellas, esas reglas de vida. Entonces ahora nosotros, hermanos amados, ¿cómo podemos nosotros no abstenernos de los deseos de la carne? De los deseos de la carne. La carne siempre va a desear lo malo. Hasta el último día de nuestra vida nosotros vamos a tener esas inclinaciones hacia lo malo. La carne siempre, usted le da algo bueno y ella no lo quiere. Usted le da algo del Espíritu y ella no se satisface. Lo único que quiere la carne es algo malo, ¿no? Y aún las cosas buenas de este mundo son malas delante de Dios, ¿no?, porque forman parte de la justicia del hombre. Y la justicia del hombre es como trapo de inmundicia, dice Isaías. Por eso, hermanos, hermanas amadas, nosotros tenemos que vivir como siervos del Señor,
como siervas del Señor, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, no tenemos que abstener de los deseos de la carne que batalla en contra de nuestra alma. Alabado se vio en contra del alma. ¿Por qué en contra del alma? Porque el alma ha sido santificada por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, ¿no? Porque la palabra son espíritu, ¿no? Son espíritus, los dos, la palabra y el Espíritu Santo son espíritu. Y entonces, en la carne, o los deseos de la carne, batallan contra nuestras almas. ¿Y quién incita a nuestra carne? Y el diablo, el Satanás, el mundo, incita a nuestra carne. Entonces nuestra carne mira al mundo y desea las cosas que están en el mundo, porque dice que los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no son del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece en el Señor, o el que se mantiene en el Señor, permanece para siempre. Fíjese usted esas cosas, hermano. Por eso nosotros tenemos que entender, hermanos, todas estas cosas para poder vivir como siervos de Dios. Abstenernos de los deseos de la carne. Sí, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que esos deseos van a morir cuando el cuerpo muera. Pero mientras tanto están en nosotros. Ahora, porque están en nosotros, no lo vamos a dejar que se manifiesten, o porque están en nosotros le vamos a dar lugar, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque en nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo, se nos ha dado la palabra del Señor, que tiene mantenida en estado muerto nuestra carne. Eso lo dice Romanos en el capítulo 8, versículo 11. Dice, vamos a leer el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis los deseos de la carne, viviréis. Fíjese usted. Entonces, amortiguar los deseos de la carne, ¿no? O abstenernos de los deseos de la carne, no darle lugar a la carne. Entonces, para eso tenemos que vivir en el Espíritu, ¿no? Tenemos que renunciar cuando vienen esos deseos de la carne. Eso es una advertencia para nosotros, porque nos está declarando que la carne no está en sujeción. Porque cuando la carne está en sujeción, el Espíritu Santo la tiene en sujeción, no nos hace sentir sus deseos, sino que la carne está obligada a servir al nuevo hombre, a la nueva creación. ¿Por qué? Porque la carne es el mayor, porque nació primero. El Espíritu es el menor, y el mayor servirá al menor. Entonces nosotros, hermanos amados, hermanas amadas, ¿cómo podemos nosotros vivir como siervos del Señor o siervas del Señor? ¿No? Absteniéndonos de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Fíjese, batallar contra nuestra alma, fíjese. La carne no solamente batalla contra el espíritu, sino que batalla contra nuestra alma. ¿No? La carne batalla contra nuestra alma por medio de las concupiscencias. Las concupiscencias son deseos desmedidos por las cosas de este mundo. Esa concupiscencia es agitada por Satanás a través de los sentidos. Satanás usa los ojos, usa el oído, usa el tacto, no usa las manos, usa todo nuestro cuerpo humano, está usado para que nosotros manifestemos o saciemos los deseos de la carne. Entonces la carne está en nosotros, pero nosotros estamos en Cristo. Y esto es por la fe. Si nosotros estamos en Cristo, entonces la carne, ¿quién la maneja? ¿Quién la gobierna la carne? Antes nosotros gobernábamos la carne, pero ahora no. Ahora el que gobierna nuestra carne es el Espíritu Santo, porque nosotros ahora estamos en Cristo. Y ahora el que nos gobierna a nosotros es Cristo. Todo esto es un lenguaje espiritual
para aquellos que quieren vivir una vida espiritual, para aquellos que quieren vivir como siervas y siervos del Señor. Entonces, mire qué maravilloso entender, qué maravilloso comprender. ¿Cómo podemos nosotros vivir una vida como siervos y siervas del Señor? No satisfaciendo los deseos de la carne. Eso para los jóvenes, mayormente para los jóvenes. Aunque también la gente mayor, aunque es mayor, los deseos de la carne o las concupiscencias de la carne no mueren por la edad, sino que eso se mantiene en nuestro cuerpo humano toda nuestra vida terrenal. Tanto jóvenes como ancianos como niños tienen esos deseos de la carne en diferentes grados. Entonces, para cada grado o para cada edad, nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. La vida de Dios, la gracia. Necesitamos su vida, su gracia. Y la gracia va a mantener en estado muerto la carne. La va a sujetar a una vida de servicio. Porque la carne está para servir al nuevo hombre, al Espíritu. No está para saciarse. Si nosotros saciamos la carne por medio de las concupiscencias, y las concupiscencias nos batallan contra el alma, y si nuestra alma es vencida por las concupiscencias, entonces nuestra alma se vuelve a contaminar nuevamente con el pecado o con la maldad. Por eso la santificación no es que una vez usted es santificado, ya es santificado para siempre. La santificación es progresiva en nosotros. Es como una planta que va creciendo. Y el fruto de esa santificación es Cristo en nosotros, el hombre espiritual. ¿No? El hombre espiritual que Él no es reprendido de nadie, sino que juzga todas las cosas. Entonces, fíjese, hermano, amados, os ruego, hermano, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjese usted, el centro de nuestro ser es nuestra alma. Ahora vivimos la vida del alma por medio del Espíritu del Señor, por medio de la vida del Señor, por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, una vez que nosotros, nuestra alma ha sido santificada, nuestro cuerpo está siendo gobernado por el Espíritu Santo, las concupiscencias de la carne son mantenidas en estado muerto, entonces nosotros manteniendo vuestra manera de vivir, ¿por qué dice manteniendo y no alcanzando? Porque no dice alcanzando vuestra buena manera de vivir, sino manteniendo, es decir, porque nosotros ya hemos alcanzado esa buena manera de vivir, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Entonces nosotros ahora mantenemos esa manera de vivir porque lo hemos alcanzado. ¿Y qué quiere hacer el enemigo? El enemigo quiere hacernos quedar mal. ¿Frente a quién? Frente a aquellos que no conocen al Señor, frente a los inconversos, frente a los pecadores. Él nos quiere hacer quedar mal. ¿De qué manera? No batallando contra nuestra alma, agitando las concupiscencias de nuestra carne contra nuestra alma. Nuestra alma ya fue santificada, porque ahora podemos obedecer a Dios. Nuestra alma ahora ya tiene la vida de Dios en ella. Nuestra alma ya tiene el Espíritu de Dios en ella. Ya nuestra alma ha alcanzado la santificación. Y por medio de la santificación nosotros obedecemos a la verdad. Esto es tan claro, es tan sencillo. Cuando lo tenemos que aplicar a la vida práctica es sencillo. Entonces viene el enemigo con su concupiscencia cuando nosotros nos descuidamos en la oración, en la manera de vivir del Señor, cuando nos descuidamos en la congregación de la iglesia, entonces Él agita nuestra concupiscencia por medio de los sentidos, a fin de separarnos de esa comunión perfecta con el Señor. Pero nosotros tenemos que estar atentos siempre. Y la manera de estar atentos siempre es, como dice en el libro de Hebreos, vamos a leerlo. El libro de Hebreos,
en el capítulo 2 de Hebreos. Fíjese qué maravilloso como nos enseña a nosotros a estar firmes siempre. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considera al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, al que le constituyó también le fue Moisés sobre toda su casa. Gloria al nombre del Señor. Estoy leyendo el 3, disculpen hermano, por eso no lo encontraba. El capítulo 2. Por tanto es menester que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, acaso no nos escurramos o deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga y retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, las cuales, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? Entonces, bien, nosotros tenemos que mantener. ¿Por qué lo mantenemos? Porque ya se nos fue dado, ¿no? Ahora lo tenemos que mantener con mucha diligencia, con mucha prontitud, con mucha agilidad, ¿no? Tenemos que mantener con más diligencia las cosas que hemos oído, porque acaso no nos deslicemos. Entonces, fíjese usted, hermana amada, hermano amado, ¿no? Los deseos de la carne que batallan contra el alma. Dice, manteniendo vuestras maneras de vivir entre los gentiles, manteniendo esa manera cristiana, esa manera del creyente para vivir. Nosotros tenemos una manera para vivir, es la manera de Dios, la forma de Dios. Nosotros no vivimos conforme al mundo, porque en el mundo hay muchas maneras para vivir la vida del pecado. Hay muchas formas para vivir la vida, pero nosotros tenemos una sola manera de vivir, ¿no? Una sola, y esa es la que determinó el Señor. ¿Y cuál es la manera de vivir para nosotros como siervo de Dios? Vivir en el Espíritu, como dice Romanos capítulo 8, ¿no? Que ahora nosotros tenemos que vivir por el Espíritu, ¿no? A través del Espíritu Santo, a través de la palabra, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Porque ellos murmuran de nosotros, que nosotros somos esto, que somos lo otro, que somos vagos, que somos sinvergüenzas, ladrones, que somos fanáticos, que somos tantas cosas. Entonces nosotros tenemos que demostrarles con nuestra buena manera de vivir, tenemos que aquellos que murmuran de nosotros, dice como malhechores, que nosotros somos malhechores, dicen ellos. Gente mala en los hechos, malhechores. Entonces tenemos hechos malos. Entonces cuando ellos nos vean a nosotros manteniendo nuestra manera de vivir, ellos van a glorificar a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La verdad que esta gente, yo pensé que eran unos mangas de sinvergüenza, unos atorrantes, ¿no? Unos malhechores, pero ahora me doy cuenta que son verdaderamente gente que aman a Dios. Y entonces el nombre de Dios es glorificado. Y entonces vamos ahí a lo que Jesús decía en el Evangelio de Juan, ¿no? En el Evangelio de Juan Jesús oró por sus discípulos y oró con tanto énfasis al Señor, porque él sabía que el nombre del Señor iba a ser santificado por medio del vivir de los hermanos que iban a creer en su Evangelio. Porque el nombre del Señor era blasfemado como de malhechor también, ¿no? Y el Señor oró al Padre, oró por sus discípulos. Y no solamente por sus discípulos, sino por nosotros también. Entonces Él decía, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció,
porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Eso le decía el Señor al Padre, ¿no? Entonces dice, más abajo dice el Señor, dice, y yo, la gloria que me diste, las he dado para que sean una sola cosa, como también nosotros somos una sola cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me has enviado y que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado por cuanto me has amado desde la constitución del mundo. Entonces, fíjese qué maravillosa la oración que Jesús hace por sus discípulos, ¿no? Y en el versículo 5 le dice el Señor a su Padre, ahora Padre, glorifícame acerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Ahora han conocido todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, no ruego por los del mundo. Y más arriba dice, no, dice, para que santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, nosotros vemos acá, ¿no? Que nosotros, conforme a lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 11, de que vivamos como siervos de Dios, ¿no? ¿Cómo tenemos que vivir como siervos de Dios? Abstenernos de los deseos de la carne que batallan en contra del alma, ¿no? Nos abstenemos. Y entonces ahora nosotros mantenemos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, ¿no? Tenemos todos una manera de vivir, que es por la palabra y por el Espíritu. Esa es la manera única que nosotros tenemos de vivir. No es que cada uno vive como quiere, cada uno como el mundo. El mundo hace eso, vive como ellos quieren, individualmente. No, pero nosotros no. Nosotros tenemos una cabeza, nosotros tenemos una sola vida que nos gobierna todo, tenemos la palabra que nos gobierna y que nos dice cómo tenemos que vivir en este mundo. Y entonces nosotros ahora no somos como el mundo, sino que somos diferentes al mundo, ¿no? Porque ahora todos vivimos de la misma manera. Y entonces los malhechores glorificarán a Dios en el día de su visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Por causa de qué? Del Señor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Pero lo más importante que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, hermanas, es que cómo nosotros podemos vivir como siervos y siervas del Señor. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Se podrá hacer eso? Si tenemos una carne que siempre nos está llevando a vivir conforme vive el mundo, nosotros no tenemos que imitar a la carne, tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Al apóstol Pablo, no sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Si nosotros imitamos al mundo, nosotros vamos a ser igual que el mundo en cuanto a la carne. Pero no, nosotros tenemos que imitar a nuestro amado Señor Jesucristo, que aunque tenía un cuerpo de carne semejante al nuestro, Él no vivió conforme a la carne, sino que vivió conforme al Espíritu. Y los discípulos después lo imitaron. No solamente Pedro, sino Pablo y todos los que estuvieron con Él, imitaron al Señor Jesucristo. Ahora nos toca a nosotros. No tenemos la carne en nosotros, conocemos su poder, conocemos su inclinación, pero eso no nos justifica a nosotros. Por eso Pablo escribió el libro de Romanos en el capítulo 6, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Entiende, hermano? Nosotros no podemos vivir como siervos y siervas de Dios
dándole lugar a los deseos de la carne que batallan en contra del alma. Ahora, el alma tiene que ser santificada. ¿Cómo es santificada el alma? Y ustedes ya lo saben, es por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra, que es espíritu y vida. No solamente espíritu, sino que es vida también. Entonces nos rendimos. Rendirse significa reconocer públicamente que Dios es más poderoso que yo, ¿no? A través de mis hechos. Yo me rindo al Señor. Y entonces no es que yo me rindo y ya está. No, yo me rindo, entonces vivo la vida que Él demanda que yo viva. Pero fío que Él ruega, os ruego, hermanos, fíjese, os ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos de la carne que batallan en contra del alma. Que el Señor bendiga grandemente su vida. Que el Señor le haga entender, amada, hermana, hermano, que esta palabra pueda ser provechosa para usted. Que usted pueda considerar seriamente estas palabras para que usted pueda agradar a Dios en todo. Fíjese que acá no estamos nosotros jugando, por así decirlo, nuestra eternidad con Dios. Nuestra herencia en los cielos. Fíjese, ya los años pasan más rápido, ¿no? Los días se acortan, cada día más se acortan los días, y eso a causa de los escogidos. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia, a buscar a su pueblo, ¿no? Y tenemos que irnos al sonar de la trompeta, en la primera fila, hermano, como la esposa de Dios. Pero si nosotros no aceptamos este ruego que el Señor nos hace a nosotros, a la iglesia, en este día, que nos abstengamos de los deseos de la carne, ¿no? Para vivir como hijos e hijas, siervos y siervas del Señor, nosotros en vez de irnos en la primera fila nos vamos a ir en la última fila, ¿no? Y en la última fila ahí ya no se va la esposa se va en la primera fila. Les bendigo, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a terminar nuestra predica de este día. Padre Santo, estoy delante de tu presencia en este día para pedirte que tú bendigas grandemente a todas las hermanas y hermanos que me han escuchado o que han escuchado tu palabra. Señor, que tu palabra sea confirmada en los corazones y en la vida de los hermanos, operando milagros, prodigios y diversas maravillas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.